A ver, vamos a intentarlo. Vas tú, Yara. A ver, vamos a intentarlo. Mira. Hola de nuevo, señoras y señores de Todos Ponen. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muchachos. Gracias por estar aquí en esta, la casa de todos nosotros. Pues bienvenidos, yo soy Spencer Baez por allá. Yo soy Yayo Boucher. Yo soy Mitch Prado. Y yo soy Carla Aguilar. Es otro miércoles de Todos Ponen y nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Yes. Sí, y el día de hoy vamos a hablar sobre el año de 1980. La verdad es que para mí es el año favorito, o sea, obviamente yo no pude estar presente ese año, pero todo lo que conozco, lo que escucho y lo que la música, moda y muchas cosas que a continuación van a escuchar sobre este año que realmente es el mejor, yo creo, de todos. ¿Qué opinan? Independientemente de la, o sea, sí vamos a hablar del año, pero pues también está la década de los 80s, ¿no? Que tuvo como demasiada influencia sobre muchos de nosotros, pero vamos a especificar, o sea, al inicio de la década, o sea, 1980. Además está un poco perro este tema, bueno, no sé si Que ustedes... nadie había nacido, no, ninguno nada de más Spencer. nosotros. Tengo muy ligero recuerdo. Nada más Spencer, yo creo que estaba, ¿qué? ¿Habrás tenido 5 años? Casi 7. Van a pensar que sí es años. Oye, ¿qué van a pensar? Sí, estuvo interesante porque también nosotros aprendimos varias cosas, recordarlas imposible, pero aprender varias cosas sobre estos temas y eso es lo rico, yo creo que también de este proyecto, bueno, a mi punto de vista, me encantó esto de que estamos incursionando y aprendiendo y conociendo también la cultura, no solamente de lo que nos tocó, sino de lo que les tocó a nuestros papás y a nuestros abuelos. Exactamente. ¿Saben qué? Yo creo que está justamente como que empezar con 1980 está bastante interesante porque este año empezó bastante fuerte en diferentes cosas, o sea, tanto lo musical, el cine, la moda, pero sabemos que venían de los 70s con la influencia de una de las bandas que hasta la fecha tiene un legado muy grande, que son The Beatles. Y justamente en el año 1980 es de donde se desprende la efeméride. Está un poco triste. La efeméride. La efeméride. La efeméride. No manches. En 1980, el 8 de diciembre, asesinaron a John Lennon. Yo creo que fue una de las noticias que hasta la fecha como que dices, o sea, ¿qué onda, no? Porque me parece que fue asesinado por un fan. Sí, por un fan. En Dakota, New York, justamente cuando él iba, no sé si corríjanme, please, si iba llegando o iba bajando del edificio donde él vivía. No sé, le tendría yo que preguntar y la neta no quiero ir a preguntar. Voy por la ouija. Sí, realmente no sé, no estoy muy enterado de cómo estuvo. ¿No? Ni idea. Oye, pero la verdad es que sí, ya hablando en serio, o sea, nos vamos a poner serios. Qué cruel estuvo el asunto y el impacto que tuvo en la sociedad todo eso, porque al final de cuentas era un ídolo de la música, ¿no? Y para muchas personas, los Beatles, hablando de todos, de los 4, eran básicamente como sus reyes, ¿no? Y que les mataran a uno de ellos y de esa manera tan trágica. ¿Qué ha pasado con otros artistas, no? Pero John Lennon en esa época era una súper figura. Es que había marcado ya súper bien, o sea, una generación, o sea, ya venía como que hizo este cambio drástico también, que venían mucho con el género disco, ¿no? O sea, y aparte sus canciones hasta la fecha. Música. O sea, realmente los Beatles fueron un parteaguas y marcaron muchas bandas que hoy conocemos no serían nada sin los Beatles, realmente, ¿no? Claro, totalmente. No, llenaban lugares así de una manera increíble y qué bueno que todavía nos sobreviven algunos, ¿no? Sí. La verdad, pero bueno, ni modo. Así Descanse en paz, John Lennon. Pero nos dejó un increíble legado, que es la música, la verdad. Menos su mujer, vayan. Es muy agradable la persona. No. La verdad es que decían los demás de los Beatles que no era una persona muy simpática, ¿no? En el sentido de que al tratar con ella, ¿no? Incluso llegan a comentar que John Lennon estuvo así como distante con los demás por esta mujer.
Fíjate. Claro, sí. Bueno. O esa Yoko Ono. Yoko Ono. Yoko Ono, que fue la Judas de los. Ajá, de los exactamente. Beatles, la que se encargó de separarlos, justamente. No lo sabía, la no lo toxicidad. La toxicidad. Información que Sí, o sea, bueno, 1980 empezó bastante fuerte con el asesinato de John Lennon. No, y la verdad es que 1980 tiene un montón de cosas que hoy vamos a platicar precisamente y que tienen que ver con todo lo que nosotros hablamos. Pero yo quiero empezar diciéndoles algo que en serio es genial y que hasta la fecha yo creo que es uno de los gadgets más entretenidos, que es precisamente esta cosita. Además, súper consumido. Sí, bastante. No, y hay una, después de que salió esto, o sea, el clásico cubo Rubik, que Sí. es de 3x3, salieron una cantidad increíble y la verdad es que hasta la fecha siguen renovándose, siguen Sí. innovando y siguen sacando un montón de cosas. Pero precisamente en 1980 es cuando el cubo Rubik alcanza el auge mayor, ¿no? Y es que la patente ya había sido puesta desde 1974 por un arquitecto húngaro que se apellida Rubik, precisamente, de ahí ¡Órale! el nombre del cubo. Y entonces, bueno, pues él patenta en 1974, pero no es hasta 1980 que hay una compañía que dice, bueno, vamos a sacar una producción de estas cosas que te acabas de inventar para que la gente lo consuma, ¿no? Y Claro. entonces empezaron a comerse, no, para que la gente lo consuma divirtiéndose, pues, ¿no? Claro. Pero la verdad es que Alto en estas- proteínas. Exactamente, no, es un poco duro, pero le llamaron rompemuelas en algunos países. No, pero la verdad es que fue una ingeniería bastante entretenida y hay a la fecha, vaya, una cantidad increíble de concursos y demás que se han generado por lo que fue el fenómeno del cubo Rubik. Y es que siempre la tirada era vencer el tiempo récord, ¿no? Hasta la fecha, vencer Claro. el tiempo récord. Y ha habido tiempos que dices, ¿qué? O sea, no es posible, ¿no? Realmente no estoy muy seguro si el récord actual es este, pero era de 3 segundos Ay, con no. no sé cuántas milésimas. ¿Cómo O crees? sea, Es imposible. era una cosa Sí. así y es un chavito, o sea, es ¿Cómo un le chavito. hacían? No sé si ya rompieron el récord, la verdad no No estoy consciente de eso, pero es increíble, la verdad, la manera en la que estas personas tienen la habilidad, bueno, resolver un cubo Rubik es a base de algoritmos, y esta gente que tiene una mente tan capaz, lo ve y mira, y ya lo resolvió, o sea, Además, hay mira, ya quedó. Ay. hay concursos que son a ciegas también. Sí, Ajá. O sea, no sí. solamente viendo el cubo o varios cubos, también O depende varios. de la categoría, porque como dice Spencer, hay millones de cubos y puede ser desde el 3x3x3 Sí. hasta de 20, Sí, no, 30 es increíble. cuadritos por Sí. lado. Y hay triangulares, No había hay unos visto. que pierden la... O sea, toda la geometría al momento de estarlos girando, entonces hay que checar. Yo vi uno que es un círculo y en la parte central de cada lado tiene un engrane. Ah, sí, sí, sí. Que tiene, ese engrane está partido en 4, entonces no solamente tienes que estar buscando el cuadro en sí, ¿no? Sí. Bueno, la cara. Tienes sino que orientar el tienes que centro. orientar el centro también. No, está padrísimo. Si ustedes se meten a YouTube y buscan videos sobre cubos Rubik y toda la gama, se van a encontrar unos que ni siquiera se lo imaginan, en serio. Y cosa curiosa es que el cubo Rubik como marca, Rubik, ya no se comercializa tanto. Sí los hay, obviamente, ¿no? Y la verdad es que no son caros. Claro. Pero hay otras marcas que han estado sacando, obviamente, sus versiones y que son ahorita como los Speedcube, que tienen una tecnología interna bien bárbara para que se mueva de una manera más fluida. Se tienen que lubricar ajá. el núcleo para que Algunos, sí, sí, sí. algunos tienen unos como imanes pequeños en las esquinas del cubo para que al momento de que tú hagas algún giro, como que corra más fácil y empiece a llegar a su lugar desde Si no se antes. trabe la arista. Exactamente, entonces es un rollo bien interesante, pero lo más interesante es, como decías, la variedad, o sea, puedes encontrar desde el cubo 2x2, el 3x3, el 4x4, el 5x5 y así te vas hasta quién sabe cuántos. Y hay una cantidad increíble de variantes, como por ejemplo el que está allá, que es un rollo, la verdad, que me ha costado mucho tiempo hacer,
Se llama, no me acuerdo cómo se llama, les voy a mentir, ¿Cuál? les voy a dejar el nombre aquí. ¿Este de aquí abajo o el Ese. de acá arriba? No, el de abajo. Este. Exactamente. Está complicado, todos tienen su chiste obviamente. El de arriba, por ejemplo, el triangular, y el otro que tiene los cortes sesgados, los otros dos, por ejemplo, son 3x3, son como esto. La diferencia con esos cubos es que tú apenas le das una vuelta y ya toda la estructura se cambió horrible. Toda la geometría. Todo, entonces eso hace que te confundas un poco más. Pero la verdad es que es interesante cómo alguien con toda esa capacidad y todo ese intelecto pudo diseñar algo así y que desde el 74 a la fecha llega a ser el gadget más buscado, ¿no? Porque han salido otras cosas, ¿no? Y a lo mejor en otros programas hablaremos de que el spinner, que cosas que realmente no tienen ni siquiera mucha ciencia, ¿no? Y esta cosa, este cubito que fue diseñado para jugar, realmente fue diseñado como un proyecto arquitectónico, pero para jugar, es también considerado una de las herramientas antiestrés más grandes en el mundo. Y es en serio. Bueno, que me digan dónde está esa fórmula, porque yo me estreso cada vez que... A ver, préstamelo. Spencer, ¿tú sabes armarlo? Sí, el 3x3, el 2x2, el 4x4 y le paramos de contar. La verdad es que ya los demás ¿Y en están cuánto complicados. tiempo más o menos lo...? No soy de ¿cómo se ponerte llama? tiempo. Speedcuber, pero lo menos que me he hecho ha sido por abajo de un minuto, como algunos 53, 54 segundos. Wow. Que fue cuando más le daba. La verdad es que ya tiene rato que lo dejé y ahorita me estoy haciendo abajo de 2 minutos. Pero, o sea, tú dices, ¡ala! Es que qué rápido. En un minuto, no, hombre. O sea, no se compara en nada No, pues sí, con ya el morrito dijiste clase. Y ya. ¿Cómo? O sea, Oye, ese Wow. morrito no es Pietro, el hermano de Wanda. no, fíjate que no. Debería llamarse Pietro, ¿no? La verdad. Digo. No, no recuerdo si es chino o coreano, creo que es chino. Pero pues ya sabes, ¿no? O sea, uno puede hacer algo muy chido, pero siempre hay un asiático que lo hace mejor. Ah, sí, definitivamente. Definitivamente. Oigan, y pasando a otros temas que tienen que ver con 1980, la verdad es que la industria del Perdón. juguete no te marca así como en ese año específicamente, ¿no? Te marca muchas otras cosas durante la década de los 80. Sin embargo, ese año no hay como que información muy certera. Sin embargo, sí hay otra marca que sacó una línea de juguetes en 1980 aunado a un estreno de una película, ¿no? Claro. Y esta película era la secuela del episodio 4, por así decirlo, o de la trilogía original de Star Wars, que ya sabemos que fue A New Hope o Una Nueva Esperanza, fue la primera. La segunda viene siendo El Imperio Contraataca, que para muchos es la mejor película de la trilogía original, El Imperio Contraataca. Y bueno, entonces Kenner, que para entonces era una empresa, digamos, pequeña, ¿no? Una compañía pequeña de juguetes, era en realidad la que tenía la licencia. Y eso sucedió porque fueron los que se atrevieron a sacar figuras de una trilogía de películas a la que muchas otras empresas no le tenían ni tantita esperanza, ¿no? E incluso algunos actores de las películas originales eran así como, pues sí, le entro, ¿no? A esto de Star Wars, pero como que... O sea, ¿pensaron que no? Sí, el actor que Ok. interpreta a Obi-Wan Kenobi en la trilogía original, la verdad es que no le llamaba para nada la atención la franquicia. O sea, era como, pues sí, las galaxias y todo eso, pero ¿cómo Pues lo es van a baro, hay que comer, ¿no? En sí fue Ok. una saga, bueno, ha sido una saga, bueno, la primera trilogía fue un proyecto muy poco creído Sí. por la gente, o sea, muy poco confiado. Decían, suena bien, pero está chido, pero no. O así, o realmente no le confiaban tanto y al principio no sacaron tantos juguetes. Sí, O tanto material. Ya fue después que se hizo súper viral. Sí, ya, ahora sí que confiaron en George Lucas y dijeron, pues ahora le vamos a lanzar la primera película. Y renovó muchísimo la industria del cine. Sí. Y entonces se anima Kenner a sacar unas figuras y entonces empiezan a consumir los niños esas figuras. Empiezan a decir, pues está chido, son mis héroes de ahora, ¿no? Luke Skywalker Claro. y todo eso. Se viene el Imperio Contraataca y entonces Kenner saca una línea de juguetes más amplia. Ya no nada más era que Obi-Wan, que Luke Skywalker, que Han Solo. O sea, ya tenías más personajes. Ya había Stormtroopers y algunos otros personajes de Star Wars que a lo mejor en la primera película no se atrevieron a sacar porque estaban con el miedo de, ¿irán a pegar?
¿no? ¿Los irán a comprar? Puede ser que sí, puede ser que no. Sí, muñequitos de C3PO y de R2, Exactamente. Y entonces vienen con el Imperio Contraataca y es una venta brutal, ¿no? O sea, dentro del límite que tenía la compañía, porque digo, actualmente hay compañías que tienen una cantidad de producción enorme en cuanto a juguetes. Claro. Sí, pero en esa época era muy diferente. Era diferente. Además, estaban innovando técnicas en cuanto a la construcción de juguetes por la cuestión de articulaciones y demás. Entonces, estaban innovando y pues revolucionaron. Obviamente, los juguetes llamaron muchísimo la atención. Y pues ya tenían la de segura que para la tercera película iban a sacar otra línea de juguetes también y se iban a vender. Claro. Y actualmente hay figuras del año 1980 que tienen que ver con Star Wars, obviamente, que, bueno, puedes encontrarte de buena suerte y de los personajes menos cotizados en aquella época. A lo mejor te los encuentras en 3,000 pesos, 4,000 pesos. ¡Wow! Una figura que en aquel tiempo salía las tiendas norteamericanas, salían en alrededor de $8 o $9 más o menos, porque eran figuras muy sencillas en realidad, con un plástico muy sencillo. Yo creo que hasta menos. Sí, había figuras de menos. Y hasta hace algunos años todavía las encontrabas como en alrededor de 800, 900 pesos, pero hay unas, especialmente si están en muy buen estado, que son muy caras, ¿no? Claro. Y hay algunas que tienen cierto detalle o cierta línea salió con alguna diferencia muy mínima y están en 8,000, 9,000, hasta 12,000 o 15,000 pesos. Una figurita de 1980 que tiene que ver con Star Wars, obviamente. Y la verdad es que es increíble porque hay cazadores de coleccionismo que están buscando esas piezas, ¿no? Y cuando ya encuentran alguna, pues ya la tienen así guardadita y casi es un santo grial y no lo toques, y porque a lo mejor más adelante en otra década se encarece todavía más y esto puede ser que llegue a una subasta. Ha habido figuras subastadas ya y que la gente las compra en una cantidad increíble de dinero y yo digo, caray, ¿por qué soy pobre? Pobre soy. Sí, oye, ahí es donde te duele directamente la pobreza. Duele muchísimo. Pero la verdad es que está bien bonito de repente encontrarse con coleccionistas que tienen estas figuras y que, por ejemplo, en canales en YouTube, pues muestran estas figuras porque está súper chido ver todo esto y ver las colecciones muy bien cuidadas. Algunas figuras tienen ciertas reparaciones, algunas están íntegras y eso es bien padre, así que yo les recomiendo que busquen las figuras por pura cultura general, ¿no? Para ver cómo eran o para que se las enseñen a sus críos. Mira, estas eran las figuras de 1980 de Star Wars, ¿no? Chido. O sea, no prendía ni nada, no lanzaba nada, ¿no? Pero era súper chido, ¿no? Entonces, ahí está el consejo. Vayan y enséñenles a sus criaturas las figuras de 1980 que ninguno de nosotros conocimos tampoco en realidad. No, realmente. no. Oigan, y por otro lado, en cuestión de 1980, pues ya saben, y esto es algo que también vamos a estar incluyendo en el programa, la cuestión automotriz, y es que es obvio que los años están marcados por salidas de autos también. Sí, totalmente. No, y además son coleccionables. También. O sea, hay banda que se dedica a coleccionar y no solamente el auto armado, las puertas, los rines, los faros, ¿no? Todo. Se encargan de coleccionar todo. Oye, ya viéndolo de esa manera, si uno piensa, es que el coleccionismo de figuras es caro, ¡no, hombre! Sí. El coleccionismo automotriz está cabrón. No, hombre, es caro. Y fíjense que aquí en Jalapa, que es de donde nosotros hacemos el programa, hay coleccionismo de autos clásicos. Sí. Y hay personas con unas colecciones muy interesantes. O a lo mejor no muy grandes, pero con piezas que están increíbles. Sí. Luego se hacen eventos de autos clásicos y están increíbles. Pero Volkswagen para aquel tiempo ya tenía uno de sus autos modelo, por así decirlo, que era el Golf, ¿no? Ok. Un Golf. Sí, el icono de la Volkswagen, ¿no? Digo, además del escarabajo. Exactamente, ¿no? Y era el Golf que estaba muy bonito y que fue muy cotizado, de hecho. Sin embargo, para 1980, Volkswagen saca una línea de Golf, pero descapotable, ¿no? Ya, okay. O sea, ya le podías quitar así el techito, ya podías fresear así, que te diera el airecito, que me volara el cabello así bien bonito. Que no era mecánico, era de los que te quitabas así el pestillo y doblabas y guardabas el capó, ¿no?
Pero fíjense, Está súper chido. es que es un auto que estéticamente, para la época obviamente, pues debió ser innovador y debió ser como bonito. Sin embargo, un auto descapotable con la estructura o con la figura que tenía el Golf, como personalmente como que no me cuadraba. Digo, en su época debió ser, órale, qué chido, innovador. Y por los datos que yo estuve investigando, la verdad es que no es que le haya ido tan bien al Golf descapotable. La gente seguía comprando el Golf normal, ¿no? Sin embargo, pues fue una innovación que se les ocurrió a los de Volkswagen decir, bueno, pues vamos a sacar uno. Y sí hubo sus ciertas ventas, pero lo interesante del Golf es que en la actualidad ese descapotable pues está como dentro de las piezas de colección automovilística que se buscan mucho, ¿no? Incluso algunos han llegado en la actualidad a modificar el Golf normal Y para volverlo hacer su descapotable porque de repente pues no está tan fácil conseguir. Y bueno, pues ahí está. Claro. Es otro descapotable de Golf. Órale, oye, está súper interesante. Y fíjense que también la década de los 80 se inicia muy fuerte en cuestión de los videojuegos, no solamente de tecnología, no solamente de coleccionismo, ni no solamente musical, sino que, vaya, y no crean que hace como que mucho como lo que hizo en el 98, que fue el programa pasado, antepasado, que aventaron discos o juegos al por mayor. No, aquí fue marcado por, digamos, 3, 4 razoncitas que ahorita se las voy a platicar. Razonzotas, muy rapidito. Una de las empresas más importantes de la industria de los videojuegos, si no es que la más importante, hace la incursión dentro de, a finales de los 70s y principios de los 80s, hace la incursión al mercado de los videojuegos. Esta empresa, si alguien lo conoce, antes se dedicaba a vender cartas. Antes se dedicaba a vender cartas, Sí. baraja. Ah, ok. Baraja japonesa. Y esta compañía es la Nintendo. Ah, ok. Hace su incursión. Oye, pero ya se llamaba Nintendo cuando... No, Ya se llamaba Nintendo, pero no vendía O sea, Nintendo consolas de no videojuegos. vendía videojuegos, Vendía barajas ok. japonesas que tienen un nombre en especial, no recuerdo el nombre tal cual. Ashiri Mishiri. Pero ahorita en varios juegos que están sacando están haciendo la referencia a ese arte que hacían en las barajas la Nintendo. En Super Mario Odyssey, ahí lo pueden encontrar más fácil. Entonces hace su incursión a finales de los 70s y en 1900, a principios de los 80s, con una serie de consolitas como un poco más caseras. Y la que más le pegó justamente fue la que sacó en 1980, que se llamaba Color TV Game. Okay. Era una consola que se podía utilizar tanto conectarla a la corriente como ponerle pilas. Le podías poner pilas de las grandototas, redondas. Y lo conectabas con el famosísimo y bien odiado por todos los gamers, el adaptador que lo metías lo conectabas a la tele y le tenías que poner en el canal 3. Porque si no, no prendía. Justamente. Sí, en serio. También, sale la consola de Intellivision, que es una consola producida por Mattel. Mattel decide entrar a incursionar en la empresa de los videojuegos y hace esta consolita. Intellivision se llama y vendió 175,000 unidades en el primer año. Realmente estaba 2-3 interesante, pero hay mucha gente que busca estas consolas antiguas y las pueden subastar en miles, millones de dólares. Okay. Sí, igual realmente. como colección, Colección, sí, efectivamente. También sale la famosísima Game & Watch. Las primeras consolas de la Game & Watch, que era lo que les comentaba la vez pasada, el monigotito negro, que solamente tenían una pequeña pantalla pseudo LCD. En medio era como un Game Boy. Y tenían en medio la pantalla. Y entonces lo único que hacía era que habían como plantillas dentro de la pantalla y se iban iluminando las plantillas conforme el movimiento del personaje. Pero tú podías ver en la luz, podías ver las demás imágenes, ¿no? Sin ningún problema. Y fue un hitazo Game & Watch, tanto que, en Super Smash Bros. Cuando sacó la segunda entrega, que fue el Super Smash Bros. Melee,
revivió al ícono Game & Watch, que es el muñequito este negrito, que nada más es así todo doodle, o sea, todo negrito, un dibujo así todo X. Sacan Mr. Game & Watch y la Nintendo vuelve a sacar una línea de juegos de Game & Watch como de aniversario y para recordar, así como sacó la NES Mini, la Super Nintendo Mini, así saca también la Game & Watch de nuevo. También, bueno, sale Space Invaders, uno de los juegos más importantes y más icónicos de la empresa de esta industria de los videojuegos. Sale Space Invaders, que era una navecita, controlabas una nave y iban bajando los alienígenas. ¿Esa es la que sale en la película de Pixeles? Es la que de sale Adam en la Sandler. película de Pixeles de Adam Sandler y que ha tenido muchos cameos en millones de películas a lo largo de la historia. Bueno, esta consola existía en arcade, ya estaba en los salones arcade, pero Atari 2600, que es justamente el que está allá atrás, ahí, Atari 2600, resulta que saca Space Invaders para su consola. La saca. Pero lo más fuerte de la empresa de los videojuegos en el 80 sale el juego que tiene el récord Guinness como el videojuego más vendido de la historia. Es que es un juegazo. Pac-Man. ¡Uy, claro, por supuesto! ¿Quién no se acuerda con el ¿Sabes qué? Yo creo que ese tipo de juegos me causan como que un nerviosismo muy cañón, porque es como de... Hace poquito en un emulador que tenemos en la computadora, mi hija y yo lo estábamos jugando y de verdad que las dos estábamos así de ¡ah, corre! ¿Sabes qué es lo interesante del juego? Que no es tan sencillo, o sea, no es que no es sencillo, pareciera. Nada sencillo. Porque, por ejemplo, si tú comparas con videojuegos en la actualidad, con una calidad de gráficos impresionantes y con una jugabilidad, la música y todo. El mando, todas esas cosas, podrías decir, oye, es que son mucho más difíciles. No, pon a cualquier niño que es un perrazo en el Call of Duty, ¿no? Ahorita a jugar Pac-Man y que se acabe los niveles y no va a poder. No va a poder. Es muy Está difícil. Bueno, este juego, más bien esta pizza comida. ¿Por qué? Porque dicen, realmente no sé a ciencia cierta, pero se dice que el creador de Pac-Man se inspiró en una pizza sin una rebanada para crear a Pac-Man. Bueno, resulta que Pac-Man vendió 293,822 máquinas en su lanzamiento. Wow. Fue un récord Guinness, así, estuvo un éxito, fue una locura completa, porque en ese tiempo solamente dicen varios conocedores del tema y varios expertos que no había, o sea, todos los juegos arcade de esa época tenían que ver con guerra, tenían que ver con matar alienígenas como Space Invaders, como Asteroids, o sea, tenían que ver con matar algo. No había un videojuego que se dedicara a todo el público y por eso lanzan Pac-Man y fue un super éxito. Entonces el 1980 fue marcado por la era de los videojuegos, para la era de los videojuegos o para la industria muy fuerte realmente. Nace la Nintendo, sacan varias consolitas menores, claro, y sale Space Invaders y bueno, entra Space Invaders al hogar de todas las familias. Sí. Y sale Pac-Man, uno de los videojuegos más vendidos. Y en cuestión de tecnología, salen los disquetes de 3,5 y 5 1/4. Ajá. Eran los que tú metías en la computadora para almacenar tu tarea, lo que fuera. Pero a veces tenías que llevar Porque 3 dices, o 4 sí, disquetes. no te tocaba. Pero me tocó no es del normal, de música. Está pensando si es otra cosa. No. El disquete de 3,5. Disquetes. Así. Ah, ok, sí, obvio los vi. Sí. No me tocó llevar tarea, pero a mi hermano Sí, no, los vi. tenía su etiquetita ahí para que le pusieras de qué era, ¿no? Cada disquete, tanto de 3,5 como de 5 1/4,
podías, digamos, tener una capacidad más o menos entre 80 a 3250 kilobytes. Ay, O sea, no, no mi era vida. Nada. Y te sentías soñado. Una imagen de baja calidad. Y te Una cabía imagen de una baja foto. calidad, te cabía una foto, pero ya decías, podías transportarla. Te encargaban la tarea para tu escuela y tenías que llevarla en 4 o 5 disquetes. Sí. ¿Cómo? Y o sea, tú lo metías y sonaba, que lo empezaba a leer y bajabas la primera parte y te pedía el cambio del disquete. Entonces sacabas, metías el otro disquete y te pedía la segunda parte y así. Era un relajo. Y luego, si a alguien tú llevabas tu disquete o tus 5 disquetes a la escuela para entregar la tarea, y si a alguien se le ocurría a uno de ellos jalarle la pestaña de arriba, te jodía tu disquete porque se quemaba con la Pero luz del ¿cómo? sol. O sea, ¿ya a ti te tocaron de esos de los que estás Claro, hablando? mira. Es que Sí, durante ¿verdad? mucho No tiempo. existía la memoria USB. Parece No, mentira. ni siquiera Las tareas. existía la entrada USB. Ah, ok. Parece mentira. Sí, no, o sea, aquí era el Era floppy. ese. ¿no? Acá en el floppy disk. Sí, o sea, ¿qué ya es este? llegabas al No, cibercafé. también siento que Oiga, sí. perdón, ¿esta tiene floppy? No, mira, acá, ¿no? Con esta, no, por igual. ¿Quieres imprimir? No tráela, todas no hay tenían. problema. A ver, aquí te lo imprimo y lo metía y a checar virus. Además, primero, ¿no? ¿Verdad? Que se tardaban millones de años. Horrible. Y también la misma computadora te podía fregar tu disco. Sí, también. También, entonces estabas imprimiendo, estabas descargando tu trabajo y de repente te marcaba error y ya le había dado la computadora, le había pegado un madrazo al disco. No, era pero cañoncísimo. Con tantito que lo guardaras mal en tu mochila se rompía. Sí, porque era muy delgado. Era muy delgado, sí. Yo no Era me muy acuerdo delgado. mucho de eso. Y sale también para la industria del cine, en casa, claro, sale la Betamax. Ahorita. Los primeros cassettes, que eran unos casetototototes Sí, enormes, ¿sí? Y metías Betamax, los primeros, así, Chiquitos, ¿no? también Sí, de los muy grosos. la como cinta, de ¿no? las gordas. Se te Sí, tragaba sí, la sí, cinta, Era un así rollo. como Los VHS, de- pero los digamos con mucho menos Es calidad. que salió también la beta, que era otro más chico. Sí, o sea, es que de la Betamax sacaron pero varias. Lo primero Varias en líneas. ese sentido era la Betamax. Y, o sea, si un VHS se te hacía grande, Sí, la Betamax. la Betamax todavía- era más sí, grande. sí, O sea, y era sí. una cosota bien rara. Y luego tenías que comprar tu regresadora, ¿no? Sí. Para no fregar tu videocasetera. O no fregar en la cinta, porque luego agarrabas el lapicero o el plumón y ¡fua! Le dabas, ¿no? Entonces te fregabas la cinta. Entonces había unas rebobinadoras que tenían figuras así de autos. Entonces tú le aplastabas y abría el Pero esa ya descapotable fue como... y metías el... Se hicieron más famosas. Sí, se Bueno, me- sí se hicieron más famosas acá, pero salieron a raíz de que salieron Sí. todas las Sí, películas wow. en cartucho, Sí, o sea, prácticamente. porque se hicieron En más cassette. famosas o más utilizadas, podríamos decirlo, con el VHS. Ah, Pero ya desde antes había, porque lo necesitabas a fuerza. Si querías regresar tu película, pues tenías que usar eso o tu... sí, porque de cosa repente el para- cabezal de la misma reproductora, o sea, de la beta o de la VHS, se fregaba. Sí. Entonces no te dejaba regresar. No, y lo que menos película. querías era forzarla, por eso mejor Ajá. usabas la otra. Entonces tú sacabas el cartucho y te digo que había veces que tú le ponías un plumón y le girabas para rebobinar, como en los cassettes de Walkman. Así Ajá. que agarrabas el lapicero y lo rebobinabas así. Ah, bueno, igual con el cassette acá, pero le pegabas en la madre a la cinta. Además los tenías que guardar en un lugar que no hubiera humedad, porque si no la cinta Eran se te quedaba en delicadísimas. humedad también y de hongo. Horrible. Unos recuerdos increíbles. A mí me tocó Betamax, de chamaco. Sí, es Me que tocó yo Betamax. creo que sí Lo varios- ultimito, pero sí me tocó. varios lo llegamos a ver, ¿no? Quizá Sí. ya no utilizar, porque pues, Ujú. ya cuando yo nací, ya estaba en uso la beta, el otro más Sí. pequeño, el VHS. Entonces, no me tocó ver películas de ese tipo de cassettes. Pero A mí por lo sí, menos a mí haber sí me visto tocó. el cassette, sí. Sí. Todavía mi mamá hasta tiene betas. Ahí las tiene guardadas. Le voy a pedir que me preste un beta nada más para enseñarla así de ¡esto era! Esta era el- Sí, oye, ¿alguno de ustedes se acuerda o tuvo alguna impresora o sus papás tuvieron una impresora y se acuerdan alguno de ustedes? Tú no creo, mijo. Pero se acuerdan de que había una impresora que al momento de imprimir sonaba
pero durísimo, así. No. Te imprimía y el papel tenía 2 líneas a lateral perforadas que se los tenías que quitar y no era por hojas, sino que tú metías un rollo que tenía una línea punteada que podías cortar esa línea punteada. Y de hecho el sonido era muy incómodo. Sí, era demasiado incómodo. Tú lo escuchaste con el doctor de la familia, el doctor Payón. No me acuerdo. Ahí tiene una de esas. Bueno, tenemos un doctor que utiliza Windows 98 y tiene una impresora de punto que se llama, que es esta que tiene un chingo de agujitas y si se te chinga una agujita ya valió madre. No, es un relajo, pero un relajo y suena horrible. Sale, bueno, en el 80 no sale per se, pero se hace popular el Walkman. Justamente en 1980. Okay. Se hace súper popular el Walkman. Ya hablamos de él. Sí, hablamos del Walkman, ¿no? No hemos hablado del Walkman. Bueno, este es el productor que era de cassette, que era lo máximo porque lo podías llevar a cualquier lado. Utilizaba 20,000 pilas AA o varias pilas de las cuadradas, de las D. Y lo podías andar jalando para arriba y para abajo con tu cinta favorita que normalmente grababas directa de la radio. Y le rogabas a Diosito Santo que el güey no hablara en medio de tu rola, porque si no, se grababa la voz del güey. Y podías grabar de cada lado la cinta. Para tener, eran 5 canciones de un lado, casi 5 o 6 canciones de un lado. Y del otro también. Y ya eran otras 5 o 6 canciones. Estaba increíble, amigos. Bueno, también, como todos sabemos, apenas estaban empezando los celulares, apenas había salido el primer celular de la historia en 1980, cosa que era pues un lujo tenerlo y apenas acababan de salir o estaban las grabadoras de mensaje en las casas en 1980, apenas sacaron las grabadoras de mensaje. Sale la televisión satelital en 1980, no era cable, chicos, no era Cartoon Network, ni Nickelodeon, ni nada, era televisión satelital. Una antena parabólica enorme que tenías que estarla moviendo para ver qué canales querías ver. Sí. Justamente. De hecho, yo recuerdo todavía de niño ver en varias casas las antenotas así enormes, porque se utilizó durante mucho tiempo todavía. Que de ahí, bueno, sacaron Sky, sacaron Dish y sacaron todas estas compañías ese concepto. Ya después se volvió por cable de fibra óptica, pero antes era todo satelital. Era una cosa, no. Y si se venía la lluvia, ya valías más. O el viento, porque la señal ya no te llegaba y ya no podías ver nada. Horrible. Y justamente sale el primer celular de la historia, que es el Ericsson NMT 450. ¿Cuál es? Era una fregadera. Fíjense, y ancha, háganle ¿no? cuenta esto. Era esto. ¿En serio? Esto era una batería que tú cargabas en tu casa. Era una batería y encima tenías el teléfono como de casa. Que le marcabas desde adentro así con los botoncitos. Bueno, tenía el cable hacia la batería y la misma batería de este lado tenía una antena. Les voy a poner la imagen aquí. Yo cuando lo vi dije, no, bueno. O sea, y yo me imagino a la gente en esa época andar jalando esa fregadera, porque tenía su cargadera, y andar freseando con su... Ay, miren, y la chingada de esa madre seguramente pesaba más que una batería de un carro. Oye. Así. Traigo mi teléfono y sí me pesa, ¿no? Y sí sirve. Y le dura la pila 1 hora. Seguramente porque eso duraba al igual, ¿no? Wow. O sea, pues puede ser, la verdad no estoy seguro de cuánto podrían haber durado, pero imagínate la incomodidad de andar jalando ese tipo de armatostes, pero la industria, perdón que me meta en este rollo, pero la industria del teléfono celular es una cosa bien chistosa. Porque empiezas con cosas enormes, luego se puso de moda las cosas súper pequeñitas y luego vuelves a otras cosas enormes. Pónganse de acuerdo. Cosas enormes y decía un amigo, cada vez las iPads son más chiquitas y cada vez los celulares más grandes. Es un relajo. Y bueno, señores, en cuestión de tecnología, esto fue lo más importante que salió en el 80.
Qué bonito, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y ahora tienes cosas ¿Sabes? así. Ahorita que estabas hablando de lo de el celular, yo tengo una foto de mi mamá. Mi mamá nació en el 71, más o menos cuando ella tenía como 18 años, y está con su mejor amiga y tienen un celular. Que yo me acuerdo que cuando vi esa foto yo estaba muy chica y le dije, mami, ¿qué es esto? Me dijo, es que así eran los celulares, eran una chingaderota así. Y así, gruesa, no, ¿no? pero así, Y más entonces le la sacabas la antena. antena, Y entonces, voy a buscar la foto para que lo vean, porque sí se ve así como, porque aparte de ellas así como que todas muy Sí, chicas cool, exacto, ¿no? era lo más cool en ese momento. Muy creídas y soñadas. De tu bolso, ¿no? Ibas ahí No, sacando y tu aparte bolso. imagínate qué bolso tenías que llevar. Sí, o sea, ya no los bolsos que actualmente El de Barney. usamos. Ándale. O sea, si yo me pongo a mi gata así, de ese tamaño Así es es. el Seguramente teléfono. que sí. Y bueno, vamos a pasar al tema de la moda durante el año 80. Y bueno, obviamente ustedes lo han visto en las fotos, yo creo de su familia, de su mamá, de sus tías. Este estilo de hombreras, ¿no? Que siempre estaba, Sí, pues yo sí. creo que en los sacos, se veía más en los Sí. sacos realmente. Y había blusas para mujeres también. Y con hombreras. con hombreras, pero sí, eran muy grandes, ¿no? O sea, y era uno de los de la moda en ese año que más se usó. Y después regresó en estos años también esos sacos, pero bueno, pues ya no se ven igual de padres que en aquel año. La verdad es que en aquel año muchas cosas sacaron, por ejemplo, también lo combinaban muchísimo con los leggings o con mallas estampadas, de líneas, de colores. Los colores eran muy llamativos en ese entonces. De hecho, lo usaban también para irse de que al antro, para irse, bueno, a la disco en ese entonces. Sí, a la Sí, a la disco lo usaban y eran colores muy llamativos. Y los combinaban con, obviamente, ya hasta la fecha los amo, pero los uso nada más para temporada de frío. Los calentadores, sí, sí claro. los ubican, ¿no? Nosotros Que los- tenemos unos. Sí, la verdad es que a mí me encantan y también Sí. eran... Sí, yo también tengo unos, ¿tú no tienes unos? No, yo no tengo. Están padres. Te voy a Te regalar vamos unos. a decir, luego te regalamos unos. La verdad es que esto también de los calentadores, bueno, los usaban con zapatillas, lo usaban con medias, lo usaban con tenis, con bailarinas, lo usaban con todo. Era el accesorio de ese año que no podía faltar pues a las chicas para la fiesta, para la escuela, o sea, para todo, ahí lo llevaban. También, bueno, hablando ya de todo este tema de la vestimenta, voy a tocar el tema de estos íconos de la música que fueron muy importantes en esa época. Y bueno, empezamos con Madonna, obviamente es una of course. estrella muy reconocida, muy importante. Y obviamente su música hasta el día de hoy ha sido pues algo que ha dejado, ¿no? Que ha marcado en este mundo pues de la música. Y también con lo que es Cyndi Lauper, ¿no? Con las canciones que en ese momento, yo en mis 15 años fue de los 80s, entonces bailé, Cyndi Lauper. mi tema fue de los 80s, entonces yo bailé pues de todos y mi entrada fue con una canción de Cyndi Lauper. Sí, la verdad es muy buena. Y bueno, obviamente no olvidarnos, y digan ustedes, yo creo que es el artista favorito de todos, y cuando yo supe de su muerte, bueno, la verdad tengo muy marcado porque mi mamá era muy fan, entonces de verdad cuando mi mamá supo de su muerte, lloró, y lo siento. Todos. Que Y mi dicen que mamá no se ha creyó, muerto, ¿eh? mi mamá dice así de, es que yo sé que está vivo, o sea, En ha de nuestros estar corazones. caracterizado de otra persona, pero bueno, Michael Jackson, ¿no? Claro. Que obviamente fue un dolor profundo que nos dejó a todos y pues su música pues hasta la fecha es pues grande, ¿no? O sea, yo creo que es el artista más reconocido y yo tengo muchas como pues me cuestiono demasiado con estos artistas tan grandes que han hecho música tan fregona. ¿Y cómo es que la vida, o sea, ya, ¿no? Se les acaba así? Es que así es, Claro. fíjate. Y justamente Así es, un momento estás vivo y al otro ya no. No. Justamente a los obvio. tres, de los tres que acabas de mencionar, tenemos a los reyes del pop. Ajá. Sí, Que es sí, Madonna y Michael Jackson. Claro. Y siempre serán. Sí. O sea, no va a haber otro. Siempre será. Cuando Sí, menos no, Michael Jackson, quien siempre bien será el venga. rey del Fíjate, pop. algo interesante de Michael Jackson es que supo hacer esa transición, ¿no? Porque la familia venía como ya desde antes marcada por la música disco, de hecho. De hecho, los Jackson 5 hacían Ajá. música disco. Sí. Y Michael Jackson para la década de los 80s supo dar esa evolución, ¿no?
supo dar ese brinco así como de, ¿saben qué? Yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Aparte de la separación y demás, pero empieza marcando los 80s Michael Jackson con su género pop, bueno, no es su género, pero con casi lo hizo suyo, y no te pases, o sea, los mejores temas de Michael Jackson fueron elaborados en esa década, sin duda. Sí, sin duda. Claro. Sí, totalmente, realmente es un artista que se lleva profundamente del corazón. Y bueno, también algo que a mí se me hizo muy interesante, que en el año de 1980 en Estados Unidos fue historia la primera mujer que obtuvo el puesto de la Corte Suprema de Estados Unidos. La primera mujer que se llama Sandra Day O'Connor. Ya estaba la onda Sandra Day O'Connor. Sí, la verdad es que pues ese tipo de Es temas... que en esa época ya estaba como que un poco más la lucha por la igualdad. Exacto, por los derechos de las mujeres. Y bueno, eso fue algo que ha marcado la historia. Y bueno, también en ese año, así como lo comentábamos de John Lennon que falleció, también en ese año se perdió un artista que obviamente pues muchos quieren ese estilo de música y que realmente pues bueno, a mí me gusta, no sé si a ustedes les gusta, pero bueno, fallece el legendario Bob Marley en el año 80. Realmente es Super que pues talento. también, exacto, es un talento pues que dejó pues un gran legado en la música, grandes fans y bueno, la verdad es que la música que él sacó pues yo creo que a todos nos ha hecho ahí sentir muchísimas cosas. Es el referente inmediato cuando hablas de reggae, o sea, Totalmente. Sí, claro. dices, El ícono. es por pura cultura general, o sea, tú escuchas, oye, dime a alguien del género de reggae, ¿no? Bob Marley. Es Ah, Bob ya. Marley, hay varios, Sí. pero el primero que se te viene a la mente siempre va a ser Bob Marley. Sí. I wanna love you. ¿Saben qué? Con este programa tengo ya 20,000 ganas de escuchar muchas cosas y jugar Pac-Man. Sí. Gracias. Ahorita vamos a poner Bob Marley a Oye, todo volumen. jugamos Pac-Man mientras escuchamos a Michael Jackson echándonos un churro, ¿no? Churro de cajeta. Un churro de marcar. cajeta. Para Obviamente. Y bueno, también voy a sacar este tema de la moda en hombres, porque obviamente también fue una época, ¿sí? Donde los hombres sacaron como que ese lado suyo a la pasión por la moda. Y hay 3 estilos que fue en ese momento como el boom. Y que obviamente hasta la fecha, pues vemos a conocidos, amigos y personas que se siguen vistiendo así de ese estilo. Y el primero es la moda hip hop de los 80s para hombres. Estos pantalones bombachos con camisas así que grandes y con estampados como de acá, pues de hip hop, ¿no? Y todo este rollo, las cadenas, los brillos, las gorras, los lentes, o sea, sí es un estilo un poco raro, pero bueno. Como pues de Vanilla Ice. Yo respeto Sí, ¿no? mucho los... Pues yo respeto, yo no discrimino, dice. Así me No, son. no, Sí, o pues viene sea, siendo más o menos así como. Sí, ese tipo yo respeto. Vanilla Es- Ice. Es que Ajá. fíjate que es algo curioso porque sí, esta onda de raperos en aquella época, curiosamente también encima de su atuendo que podríamos decir a la fecha se conserva, sí usaban sacos con hombreras. Ah, O sea, sí. Podrían la playerota y demás, así, toda la onda rapera común, ¿no? Que conocemos hasta la fecha. Pero en los 80s traían saco encima con las Sí. sombreritas, o sea, para no perder el estilo. Ahí les vamos a poner unas fotos. Sí, dándole sí, ejemplo. sí. Y la verdad es que también uno de los estilos que se usó mucho y que yo lo identifico con Ken, que es este estilo preppy de los 80, que es acá como el pantalón de vestir, la camisita polo y que se ponían el suéter. Actualmente ya no usan a el ver, suéter, no, sí, el pero suéter en en los este hombres, entonces en los hombros. se les llama mi reyes. Sí, los Actualmente, virreyes, ya, Y en ya. aquella Sí, época reyes. se les llamaba César Costas. Fabiruchis. Se les llamaba César Costas. En padre de familia, así salía el César Costas, sí, con su playerita y su suétercito Qué acá. parado eres. Muy, y aparte muy como, no sé,
una moda muy limpia, o sea, como que los zapatitos muy yo limpios. respeto. Era como Yo respeto, esa moda, eso sí me gusta. Ay, Era como la onda nice, ¿no? exacto, Sí, exacto, sí. y que el peinado, porque el super lo gel. hip-hopero era la onda como underground, como callejera, Ajá. y estos eran la Es que crema vamos- innata de la sociedad. Vamos a ser francos en esto, ¿no? Y no es por hacer como distinción de clases sociales, pero en cuanto a la vestimenta, sí estaba muy marcada. Demasiado. La clase social alta se vestían así y la Así. clase social baja, que eran precisamente los que tenían como más la onda del género rap o de todo Claro. este Ajá. tipo de música, y la vestimenta era muy diferente. Sí, Y obviamente porque en ese año pues era mucho la música, entonces muchos pues nos dejamos llevar por todo lo que se pone en la moda, los artistas, entonces bueno, este lado de la moda acá de que el pañuelo, de que los lentes, ¿no? Como muy rapero, ¿no? Este asunto. Y que pues creo que solo se ve en hombres, en mujeres pues también se ve como que más acá arregladito y todo esto. Y en el de los hombres, por eso es que dije, yo lo identifico con Ken, porque ven que pues Ken se viste como muy, Claro. muy elegante, Sí. muy mi rey, o sea, no hay... Limpio, como tú dices, Cierto, limpio. muy limpio. Y también una de las modas en hombres fue esta moda de rock, ¿sí? Así de que la chaqueta de cuero, que las cadenas, que el pantalón de cuero, los pantalones rotos, que la camisa con el estampado de su artista o Muy su como banda los de favorito. Vaselina. Ajá, ándale, como los de Vaselina, ¿no? Muy Como padre. ellos. Y la verdad es que pues es algo que... Como que- Dani. Sí. Ah. O como, pues también como tú, amigo. Es que más bien, bueno, también entra, sí, pero también, bueno, ahorita está denominada como moda glam. Ah. Toda esa moda glam de, por ejemplo, Kiss, Poison, todo esto que Ajá. la greña sí es súper Sí, sí, esponjado, sí. la greña larga Oye, en pero hombres. yo sé que la no playera estamos rota, hablando tal etcétera, cual de la claro. década, pero yo veo mucho la moda de los hombres en los 80s, de estas bandas de rock que comenzaron a agarrar como que esta fuerza, como tú dices, en los años 80s, y perdón, pero se veían muy femeninos. Ajá. O sea, el Las cabello largo, plataformas. aparte, la forma, o sea, yo he visto videos de Axl Rose cantando y cómo hasta le hacía así, o sea, como que, no sé, se veía como los pantalones de cuero todos pegados y así. Entonces, no sé, rockeros, como que cuando Incluso empiezan a hasta criticar con al tacón. reggaetón, pues como, amigos, Sí, lo que pasa es que sí había una onda como exótica. Ándale. Yo creo que era más que Ah. nada eso, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, antes de que incluso se asegurara, por ejemplo, la sexualidad de Freddie Mercury, por ejemplo, o sea, y que era sus un ícono, era un vestuarios, sex symbol. sí, sus vestuarios y demás, lejos, digo, independientemente de la sospecha, lejos de pensar, es que está agarrando un tinte como medio femenino, no, para la cultura era como, es que es muy extravagante, es muy exótico. claro, o sea, Y a eso lo que era voy... súper llamativo para las damas. A lo que Súper. voy es que, o sea, yo lo miro así, pues obviamente son épocas totalmente Sí. diferentes, o sea, pero yo sí lo veo y era como que un rollo, o sea, en ese entonces a lo mejor lo veían exótico, pero pues ahorita yo lo veo y yo dije, no, o sea, sí es como que Sí. un rollo muy... Que o sea, en estas fechas ya como que te viene y te va, ¿no? No, sí, Claro. totalmente, y que la verdad se ven muy sexys. Pero, No, y es pero que en fue- aquella época incluso pudo haber, incluso es como, no sé, como ataques o sospechas de la sexualidad, porque en aquellos tiempos era súper marcado Sí. y era casi como estigmatizado todo eso. Entonces, cualquiera que empezara a dar indicios de cierto comportamiento femenino, en el caso de los varones, ya se le iban encima con un montón de críticas. Ay, qué raro. Y obviamente el durísimo, vestuario- les llovía. Obviamente el vestuario, pues en sus estilos muy exóticos, pues más daban pie a que la gente empezara a decir un montón de cosas. De Claro, rockeros. porque seamos honestos, en cada década es como que empieza un género y es el género así como que mal visto. Ajá. O sea, porque Claro. en los 70s el género disco se mal veía. Era el de Y los des- rebeldes. Exacto, y en los 80s entra el rock y también en el de los rebeldes. Y después que el pop y así como que, ay, qué ridículos, ¿no? Ahí con sus cosas. Y ya bueno, lo de ahí vino escuchabas el y, "Bájale reggaetón. eso, nadie quiere escuchar tu ruideral. Y cada padre le ha dicho a sus hijos, y así ha sido por generaciones, Y así se la va. música es del diablo, ¿no? Sí, y así nos vamos. Pero bueno, en los 80s realmente ya el
el género disco ya había perdido mucha fuerza. Sí. De hecho, o sea, en los finales de los 70s ya como que ya no se escuchaba tanto porque estaba entrando este género que es del rock. Pero voy a como que cambiar un poco, porque hablando del género musical de México, los 80s es, yo creo que, la década marcada por la música que escuchaban nuestras mamás cuando trapeaban. La verdad. O sea, ahí es cuando nacieron íconos como José José, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Amanda Miguel, o sea... Yo pensé que con zapatos de tacón. No, también, o sea, entonces... Este es el top musical de México, vamos a dejarlo así. En el número 3 está Miguel Bosé con la canción Te Amaré. ¿Se acuerdan de esta rola que dice Te amaré, como nunca se ha sabido? Claro, del disco Lo Esencial de Miguel Bosé. En el número 2 está, vaya, yo creo que se van a acordar de esta canción porque hasta la fecha es como de esas de la bohemia. Y es la canción Santa Lucía de Miguel Ríos. O sea, dame una cita. No, sí. No. Alguien. Sí, o sea, es un super rolón del disco. Perdón, es que yo no veo bien. No, ni siquiera sé qué escribí, qué oso me El doy. equipo ya está viendo por unas gafas. Sí, gracias. Si alguna óptica desea patrocinarme, se le agradecería mucho. Rock and Roll Boomerang. Ah, sí es cierto, gracias. Dame mi libreta, muchas gracias, mi apuntador. Te agradezco mucho. Es una canción, yo creo que hasta la fecha es como de que estás en la bohemia y ya es bien tarde y dices, ¿sabes qué? Échate Santa Lucía. Sí, ¿Cómo seguro, de que no? seguro. A mí me encanta esa canción. Y en el número 1 está Rocío Jurado con la canción Como Yo Te Amo, que ha sido también hecha cover por Gloria Trevi. Yo creo que la deben de reconocer más por Yuridia. Es la de Te amo porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con... Sí, o sea, Rolón. realmente como que cuando Yuridia estuvo en la academia y sacó este disco de todas las rolas que cantó, como que trajo aquí como que de vuelta las canciones que escuchaba nuestra mamá de esta canción del disco Señora. Pero bueno, esto es como que un poquito de lo que nos regaló en 1980. No, y déjame decirte algo. En hombres también, quien escuche esa canción y no salga su señora que lleva adentro, no. Bueno, es que yo creo que muchas. Hombre. Yo creo que muchas. Pero oigan, hablando de un poquito de lo que veíamos en la tele, 1980, yo creo que nos regaló de las mejores caricaturas que a mí sí me tocó ver. Una de mis favoritas que me encantaba ver cuando yo era niña, o sea, que me levantaba temprano y que el cereal y que no sé qué, era Scooby-Doo. De Hanna-Barbera. Claro, o sea, yo sé que era una tontería porque, bueno, no una tontería, pero era muy como que lo mismo. O sea, empezaban y que van a resolver el misterio y lo harías por una Scooby galleta y entonces se iban y tú como que decías, se me hace que ese Y tienes que terminar hermano, con la ¿no? frase, por favor. Es el vigilante que los llevó. Sí, dices a fuerza y de pronto se empiezan a perseguir todos escuchando así como que cierta canción. Y de ahí, pues bueno, ya atrapaban. Todo hubiese salido bien si no hubiese sido por esos muchachos y su estúpido perro. Siempre terminaban así. Y bueno, ya hacían como que todo este rollo. Esta serie fue de 1969. Pero solamente en 1980 fue cuando vino a tomar como que este super mega boom, que hasta la fecha siguen sacando películas. O sea, el año 2019 sacaron la película Scooby. Y caricaturas. Y caricaturas y toda la cosa, ¿eh? Fue También, a principios del 2020, perdón, Scooby. ¿Sí? Sí. La verdad, me parece que fue del 2019, pero bueno, no importa. Es la última película que sacaron. De ahí también, yo creo que muchos de aquí, ya como somos 20, se acuerdan de Mazinger Z. Obviamente. claro. Serie. Definitivamente. Super serie. Esta caricatura se estrenó en 1972, pero en 1980 fue que también como que agarró este boom y empezó a llamar como que demasiado la atención, pero no me parece, fue estrenada en Japón y más bien en 1980 fue que llegó aquí a México. Es que fíjense nada más, voy a meter mi cuchara, Sí, no te pero Mazinger Z es un referente, o sea, de aquella época en cuestión de las caricaturas inigualable. O sea,
yo creo que por lo menos de las caricaturas que había en emisión en aquellos años, ninguna tenía el pegue que tenía Mazinger Z. Y ¿tú crees? yo creo que sí. ¿Tienes ¿Sí? otra? Bueno, aguanten. El asunto aquí es que, por ejemplo, Mazinger Z, o más bien la licencia de Mazinger Z, ha sacado una cantidad de figuras, volviendo a la cuestión de las figuras o de los coleccionables, Y juegos. increíbles. Y si hay piezas caras de Mazinger Z. Hay unas piezas increíbles hechas de metal, hay otras piezas hay un Mazinger Z que tengo entendido mide como 1.30 y tantos. Es una cosa enorme y es una cosa de arriba de 30,000 pesos. O sea, y no es que sea la mejor figura, hay otras más caras y todavía, o sea, es una cosa increíble. Le puedes poner su avioncito que le cae bien, Claro. quedaba aquí en la cabeza, y son cosas increíbles. Y a la fecha, o marcas que de manera moderna sacan figuras de Mazinger Z, las sacan muy caras precisamente porque se cotizan demasiado. Bueno, dijiste que tú crees que Mazinger Z. ¿Cuál otra? Pero mátame esta. Salió la Pantera Rosa, amigos. ¡Uh! O sea, Sí. o sea, por favor. Sí. Y fíjense que la Pantera Rosa salió en el corto de una película. Hasta el final, salió en los créditos de una película. Se volvió tan famosa y gustó tanto que de ahí sacaron la serie. La serie. Y en 1980 fue que la Pantera Rosa se posiciona como la Pantera Rosa. Cuando yo era chiquita me tocó jugar un videojuego en computadora que se llamaba La Pantera Rosa Misión Peligrosa. Estaba increíble, Sí, porque sacó tenías buenos que videojuegos. resolver misterios. Incluso la Pantera Rosa hasta tuvo así como que su tipo Universo. pastelito, ya sé, Sí. como el universo Marvel, ¿no? Pero tuvo su pastelito y toda la cosa. Y vaya, por favor, o sea, Además, hasta déjame- Beyoncé le hizo una Además, canción. déjame hijo. decirte algo, también tenía personajes extras, así como los Sí, tuvo sí. Garfield, como Ajá. los tuvo los Animaniacs. Bueno, no sé si se acuerdan, El estaba inspector. estaba el El inspector inspector. Era genial. con el su inspector. Claro. patillo, ¿no? Ajá. Estaba el oso hormiguero que correteaba la hormiguita y era como un coyote y el Sí. correcaminos. Y estaba Piernas un vaquero, estaba ese que correteaba un pájaro, el Piernas Locas Crane, y estaba ese del sheriff, el comisario con el hood loop, Ajá. el caballo que Claro, caminaba es con que la pata toda Se chueca. volvió tan famosa que se volvió tipo también como los Animaniacs, ¿no? O sea, que dentro de ahí Sí, había como que sí. todavía, pues dices tú, ¿no? Un universo. Un universo. Pero es que, vaya, o sea, ¿a quién no le gusta la Pantera Rosa? Y escuchas, exacto lo que te iba a decir, escuchas esa canción y dices, ya sé de quién es. Pero oigan, en 1980 el cine la rompe así súper cañón con una de las películas de cine de culto que es El Resplandor, The Shining. protagonizada por Jack Nicholson, que es una película de terror psicológico que nunca la he visto, porque a mí el terror psicológico como que Está él y yo no nos llevamos como que muy chido. Fíjate la combinación de personajes. Tienes a Stephen King, Sí. novelista, escritor de Resplandor. Tienes Stanley a Kubrick. Stanley Kubrick, director de la Director película. Claro, película, y totalmente. tienes Y a Jack tienes a Jack Nicholson. Nicholson, o sea, un actorazo. Y Sí. es una película que no cuenta con unas escenas o unos ambientes que digas, es que está como muy forzado el terror. Es una cosa más psicológica. Sí, O sea, sí. Es una, de verdad te envuelve. Es una novela de horror. No es terror, es horror. Bueno, está considerada que es de terror, diagonal terror psicológico. Y bueno, más o menos estuve checando de qué trata, y es que el personaje de Jack Nicholson le dan un trabajo cuidando como que una, me parece, no sé si es una Una mansión hotel. o algo, pero ándale, un hotel. Y él, bueno, ahí está de vigilante y toda la cosa, se va con su esposa, se va con su hijo y ahí están, pero pues entre las desveladas y que no sé qué, que no sé cuándo, él empieza a tener ciertos problemas como que de personalidad y Él de es novelista, de trastorno. hecho. Ajá, empieza a tener muchos problemas de trastorno y de pronto se empieza a poner más y más violento con su familia hasta llegar al grado de querer asesinarlos. Entonces empieza como que a perseguirlos y pues ahí como que está toda la trama de la película, pero Sí, bicho, sí, 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 ya está. no me sigas, ¿no? Está muy buena la peli. pero bueno, es una de las películas de culto
Y si tú que nos estás escuchando te gusta lo que es terror psicológico, esta es una de las películas que tienes que ver antes de morir. La verdad, yo no me llevo mucho con el terror psicológico, pero esta como que, ay, sí estaba yo leyendo de qué se trata y dije... Por toda cultura general, güey, se escucha bastante bien. Y ¿Saben cuál otra película me gusta mucho que es como de terror psicológico? La Bruja de Blair. Yo sé que no tiene nada que ver, o sea, no sé si salió en los 80s, no, pero es noventera. Pero bueno, si ustedes la vieron, si se dan cuenta en la película, no sale nada. Sí, no. O sea, realmente no sale nada, pero como que estar con ese pendiente así como Claro, es que te juegan y es por eso que ese tipo de películas no sé, o sea, sí son terror porque tienen que entrar dentro de la categoría de cine, de terror, pero es más considerado horror, porque no te hacen brincar a lo puro güey, sino que te hacen tener pesadillas. Y este tipo de películas te hacen tener el pesadillas. detalle de películas como El Resplandor es que la gente que consume cine de terror y que quiere ver el fantasma y que quiere ver el demonio o la posesión o el monstruo, no lo van a ver en esta película como tal. Okay. Entonces, al no ser así, mucha gente como que no la valora tanto, ¿no? Incluso algunas personas podrían llegar a considerarla un poquito cansada porque la trama es un poquito larga. Pero de ahí se desprende una de las escenas más parodiadas de todas las épocas. Claro. ¡Es Johnny! O sea, es súper que es justamente parodiadísima. la portada de la película. Ahí se las vamos. Wow, pues definitivamente los 80s nos dejaron un legado muy cañón tanto en la música como en la moda, como en el cine, caricaturas que hasta la fecha seguimos viendo, juguetes que hasta la fecha seguimos jugando. Hace poco en nuestro Twitter subimos un tweet que dice ahí: ¿a poco no te tocó levantarte y estar desayunando mientras veías La Pantera Rosa? Por supuesto. Te levantabas y ahí estabas, ¿no? Con el cereal. ¿Saben? Es que era muy padre porque era como que este cine que no tenían que estar hable y hable, pero todo era tan divertido que estabas como que ahí, Oye, o sea, y cuando no habló- querías perderte. Sí. Cuando habló La Pantera Rosa, fue como tú. ¿Qué? ¿Saben de qué me acuerdo mucho cuando la Pantera Rosa, no sé, creo que se comió una sandía y se le quedó aquí así? Sí, buenísimo. Cuando pintaban las puertas las paredes o las puertas así de rosa y el otro de azul, ¿no? Y se iban peleando. ¿Y no se acuerdan del Tararacan Panther? Sí. Era el intro. del intro. Ok. No, la verdad. No, O sea, es que el tema que nosotros conocemos de La Pantera Rosa en realidad era como ambiental. Era para darle cierto misterio. Cierto matiz a las escenas, ¿no? Pero fue lo que más. Es lo que más reconoces. Pero el intro era ese que acaba de decir ya. Sí. Súper padre. Sí, Bueno, padrísimo. benditos sean los 80s. Y si ustedes conocen o tienen información de cosas que nosotros omitimos que debieron ser un friego y que ustedes digan, ¿saben qué? A mí los 80s me pegó por esto, si tú viviste en esa época o si conoces datos sobre música, sobre moda, sobre tecnología, sobre juguetes de los años 80, estaría súper padre que lo dejes en los comentarios para que nosotros podamos echarle una leída y después hacer otro repaso de las cosas que omitimos y por supuesto estarlos comentando porque seguramente ustedes tendrían muchísimas cosas que aportar. Y Totalmente. también los invitamos a que estén pendientes y nos visiten y le den like a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok como Todos Ponen MX-bajo. Y también si nos quieren escuchar, ya saben que pueden hacerlo en YouTube o en Spotify, si es que tienen como que ese chancecito de que quieren estar en la oficina, en su casa, haciendo el home office y escuchando un poquito de lo que vivieron hace mucho tiempo. El jefe, ¿no? ¡Toño! Y el Toño acá de... sí es cierto. ¿No? Bueno, y no se olviden de visitarnos en YouTube todos los miércoles. Es un placer estar nuevamente un video más con ustedes. Estamos en contacto y síganos en nuestras redes sociales. ¡Adiós! Bye. Bye.